para que esta palabra, Señor, oh Dios, caiga la semilla, Señor, en tierra fértil, Padre, y que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, mi Dios. Prepara cada corazón, Señor, oh Dios, toca la mente, el corazón, y que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos esté ministrando a todos y cada uno de nosotros, Padre. Guarda mi boca, Señor, oh Dios, de hablar algo que no va conforme a tu palabra, mi Dios. Bendice tu palabra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto que ustedes que podamos estar hoy reunidos para alabar el nombre del Señor, escuchar su palabra. Y el título del mensaje el día de hoy, vamos a tener una presentación del bebé de Sammy, a Samuelito. Entonces, pero hoy va a ser primero la palabra y luego vamos a pasar a la presentación. Ven, hija. Hermanos, yo no le sé mucho a esto y le tengo que aprender. ¿Me le mueves para que se vean las letras grandes? ¿Como el otro día? Con los dos dedillos, sí. El título del mensaje el día de hoy, mis hermanos, es El legado. El legado. Y un legado, mis hermanos, es algo que se transmite a otros y se transmite principalmente por experiencia de vida en este caso. Y el mensaje de hoy va a ser acerca de la familia. Y este concepto de la familia es muy importante en la Biblia porque fue introducido desde un principio para que el hombre y la mujer se casaran y tuvieran hijos. Es el inicio de la familia. Acompáñenme a leer Génesis 1:28. Génesis 1:28. Dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Un hombre y una mujer formarían entonces una unión, y esta unión es en una sola carne, y esto es a través solamente del matrimonio. Génesis 2:24 nos habla de este punto. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así entonces, con sus hijos, entonces la familia se convertiría en esta unión de personas en una familia. Y el bloque de construcción, esta familia es el bloque de construcción esencial en la sociedad humana. En cívica te dicen que la familia es la base de la sociedad. Y en la actualidad vemos cómo el mundo, las modas y todo esto está en contra de la familia. De hecho, hay un grupo de católicos que creo que defienden a la familia, el concepto de familia. Y entonces vemos con estos textos, mis hermanos, que Dios constituyó a la familia y le dio ciertos elementos que la mantienen y le dan consistencia a la familia. En el plan de Dios está el proveer el complemento perfecto. Vamos a Génesis 1:27. El complemento perfecto, el varón y hembra, el hombre y la mujer. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hay otro, mis hermanos. Siento mucho por los que se molestan, les enoja, que hay más géneros. Varón y hembra los creó Dios, así está escrito en la Biblia, y así debemos de pensar, creer y estar ciertos la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hay hermanos, hay cristianos que aún apoyan pues otras maneras, ¿verdad?, de vida de las personas.
Hay quien todavía no se siente identificado. Ahora en la semana acaban de prohibir los senadores, algo así, no aprobaron una ley para que los niños, ya desde chicos, ellos digan, y eso fue aquí en Jalisco, creo que fue el jueves, para que los niños ya estaban abogando, la propuesta era que los niños, a la edad que tuvieran, decidieran qué sexo son. Y entonces los diputados, los senadores, los del gobierno, a Dios gracias, esta vez hubo oposición y no se puede eso, no le puedes dar a un niño ese poder de elegir. ¿Por qué? Porque es un niño, no tiene madurez, un niño está siendo instruido, no puede tomar una decisión un niño. Y entonces nosotros como adultos, como cristianos, como la iglesia de Dios, somos los que tenemos que tener esa consistencia sólida, estar convencidos de lo que está escrito en la palabra. ¿Para qué? Para nosotros transmitirle eso a nuestros hijos. Cada uno de nosotros debe de hacer eso en su hogar, educar a sus hijos en casa, explicarles este punto. ¿Va a haber discusión? Sí, porque ellos van a defender su punto de vista, pero tú eres el papá. Hasta que el hijo ya sea adulto, sea maduro, tenga 18 años, sea independiente, quiera hacer su vida, entonces el hijo está en la libertad de tomar las decisiones que quiera, pero también tendrá consecuencias, porque estos son estatutos puestos por Dios, no los podemos cambiar, no los podemos hacer más ligeros, ¿sí? Entonces, dice que varón y hembra los creó. En este versículo dice, creó Dios al hombre a su imagen. Y aquí la palabra imagen quiere decir parecido. Parecido o apariencia o figura. Se parece en algo. Dice, creó Dios al hombre a su imagen. Pero en esta imagen no es tanto física, pues porque no podemos decir que Dios tiene tal figura o que me parezco a Dios, ¿verdad? En el sentido físico, sino que esta semejanza fue impartida solo a los seres humanos. Y repito, esta imagen o este parecido significa que los seres humanos compartimos, aunque de una manera imperfecta y una manera finita, la naturaleza de Dios. ¿Qué compartimos con Dios? Vamos a ver aquí algunas cosas. Dice que Dios dio al hombre y a la mujer inteligencia. De la inteligencia que tiene Dios, Dios al hombre le dio inteligencia. Dios es un Dios creador y lo vemos en Génesis. Dios tuvo inteligencia. Imagínese usted, cuando creó el universo, creó a todos los animales y le dio a Adán la inteligencia, ¿para qué? Para que le pusiera nombre a cada animal. Y entonces Dios, de esas perfecciones que Él tiene, le comparte al humano estas perfecciones, y en nosotros, repito, esto es imperfecto y es finito. Está imperfecto porque somos imperfectos, finito porque tenemos una capacidad mínima comparada con Dios. Y entonces Dios dio al hombre y a la mujer inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de pensar y de razonar. Si volvemos al ejemplo de lo que se estaba legislando esta semana, hay que razonar que un niño pequeño no tiene la capacidad de decir, soy mujer o soy hombre. Si es hombre, decir que es niña, y si es niña, decir que es hombre. Y entonces es la inteligencia, Dios nos da la inteligencia, que es la capacidad de pensar y de razonar. También Dios dio al hombre y a la mujer afectividad, que es la potencialidad de amar y confiar. Potencialidad. ¿Por qué puedes ya ahora amar? Ahora que conoces a Cristo, porque ya conoces del amor de Cristo, ya recibiste el amor de Cristo, y una vez que lo recibimos, podemos dar. Ya entró en ti, dice Romanos 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y entonces ya conocemos el amor de Dios, conocemos el perdón de Dios, y entonces como ya lo conocemos, ya lo identificamos, podemos dar amor. ¿A quién? Al prójimo. Tenemos hay gente que dice, es que yo no sé amar, porque no me enseñaron de chiquito, pues de grande tampoco sé amar. Pero nosotros que conocemos a Cristo,
tenemos ya esa capacidad. Dios también dio al hombre y a la mujer la voluntad, que es la fuerza para ponerse en movimiento a fin de alcanzar lo que se desea. La voluntad, cuando quieres hacer algo, vamos a poner el ejemplo, iniciar a hacer ejercicio, tienes que tener voluntad, pero tienes que tener voluntad todos los días para que todos los días te levantes y vayas al gimnasio y cuides tu alimentación para que puedas ver el resultado. Entonces necesitamos voluntad. ¿Voluntad para qué? Para todo. ¿Se necesita voluntad para venir a la iglesia? Sí. A veces no quieres, pero dices, debo de ir. Y entonces echas mano de la voluntad y eso es algo que Dios nos dio. Dios dio al hombre y a la mujer también discernimiento moral, que es la facultad para distinguir entre el bien y el mal. Y esto va unida a la obligación de hacer el bien. O sea, no que siempre te decidas hacer el mal, sino que ya en el cristiano está el hacer el bien, ya no el mal. Recuerden que cuando venimos a Cristo somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces ya hubo un cambio, ya hubo un camino, un proceso. Estabas en tinieblas y todo te parecía igual. Cualquier cosa, por más mala que fuera, te parecía como nada, eras insensible. Pero ahora con este discernimiento moral ya te cala en la conciencia. Ya sabes cuando le hiciste un mal con intención a alguien. Y entonces aquí pues es a hacer el bien, ¿verdad? Es como ahora lo que estamos viendo en las noticias, mis hermanos. Esto ya está terrorífico, ¿no? Es extremadamente malo lo que está haciendo la gente. El campo de entrenamiento que acaba de salir en las noticias donde hubo, se parece a los campos de exterminio de los judíos. Zapatos, ropa, mochilas, ¿dónde está toda esa gente? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la maldad del mundo está rebasada y entonces a ellos ya no les parece nada, ya matan a cualquier persona como si fuera nada y eso es maldad. Sodoma y Gomorra. Son los últimos tiempos, mis hermanos, porque la maldad se ha multiplicado y a nosotros nos parece terrible, pero al mundo no, les parece a veces normal. Y entonces vemos cómo la maldad se multiplica. Dios también dio al hombre y a la mujer una capacidad de organizar y gobernar la vida social en el mundo creado. Y todas estas cualidades capacitan al ser humano para tener un diálogo y comunión. Este diálogo, hablándole a la iglesia, va de manera vertical con Dios y de manera horizontal con el prójimo. Y le imponen al hombre y a la mujer la necesidad de vivir en comunidad. Y ahí se desarrolla la familia, en esta comunidad. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Que son los hijos. Vamos a hablar ahora de los hijos. Una familia está compuesta por papá y mamá o por un hombre y una mujer. Esa ya es una familia. Hay gente que piensa y hay gente que a veces dice, vamos a tener un hijo para tener una familia. No, ese es un error. La familia la conforman el hombre y la mujer, el matrimonio. Esos ya son una familia. Tengan o no tengan hijos, son una familia. Sí, hay matrimonios en el mundo que piensan que un hijo va a arreglar la situación, la relación entre el hombre y mujer. Con un hijo vamos a estar bien. Error. Eso no es un hijo. Un hijo no va a venir a solucionarte los problemas de comunicación que tienes con la pareja, sino que un hijo, ¿qué dice la Biblia que es el hijo? Acompáñeme a leer el Salmo 127:3. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El versículo 4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Vamos primero a ver el versículo 3. ¿Qué son los hijos? Herencia de Jehová. ¿Qué es una herencia? ¿Cómo recibirías una herencia? Un cofrecito lleno de monedas. ¿Cómo la recibirías? Bien contento, hasta le corremos, yo creo. Y si no lo puedes, pides ayuda y te esfuerzas. Bueno, esta herencia son los hijos, dice la Biblia. Los hijos entonces son un regalo del Señor. Son una recompensa de parte de Dios. Una herencia de Dios y tienen que ser contados como bendiciones, no como cargas.
Conocemos en el mundo lo contrario de esto. Vuelvo a lo mismo, la maldad del hombre, tanto niño maltratado. Ya están tirando a la basura a los bebés, lo hemos visto, y eso es terrible. Son una herencia, están yendo en contra de la voluntad de Dios. Si dice que son un regalo de Dios, ¿qué hace el hombre? Lo tira. Y eso es tremendo, mis hermanos. Los hijos son un gran apoyo y son defensa para una familia. Ahorita vamos a ver por qué. Porque según un dicho rabínico, un niño tiene 3 padres. Tiene un papá, tiene la mamá y tiene a Dios. No tiene más. Cuando muere tu padre y tu madre en la tierra, solo te queda el Señor. Cuando muere tu papá y tu mamá, se te acabó, ponga atención a esto, se te acabó el tiempo de ser hijo o hija. Cuando tienes a tu mamá, todavía puedes ser hija o hijo con tu mamá, pero se muere tu mamá o tu papá, ya no puedes, no tienes en la tierra nadie más que supla ese lugar de tu papá o de tu mamá. Se te acabó tu tiempo. Tenemos tiempo para ser esposas, madres, hijas. Se te acabó tu tiempo de ser hija porque tu papá y tu mamá se murieron, se fueron con el Señor o partieron de este mundo. Y entonces, repito, este dicho rabínico dice que tenemos un padre, una madre y Dios es todo lo que tenemos. El Salmo nos da la figura. El Salmo 4, de este que acabamos de ver, nos da la figura que los hijos son como flechas, como una flecha, como saetas. Y estas saetas o flechas son cuando vas a usar una flecha que la vas a disparar hacia un punto, ¿qué haces? La preparas, la agarras. La aljaba es la parte que te cuelgas atrás, o la aljaba es donde se guardan todas estas saetas. Y entonces agarras la saeta, la preparas y la apuntas. Y entonces estas flechas o estas saetas pueden ser dirigidas rectamente hacia una meta. La figura que le da la Biblia, repito, al hijo son como flechas, los apuntas a cierta dirección. Los apuntas rectamente a la meta. Si eres cristiano, pues los apuntas a que conozcan a Dios y el servicio en su generación. Los niños que están arriba son una generación. Ahorita los vemos chiquitos, son pequeñas saetas. ¿Usted qué está haciendo? Los está preparando para el servicio al Señor, para que sirvan a su generación. ¿Quién le dice que un día uno de esos niños no va a estar aquí ocupando este lugar? Van a estar aquí, van a crecer, son nuestra generación y tenemos que direccionarlos. ¿A dónde? Al Señor, prepararlos. Imagínense esposas de pastores allá arriba, las güeritas, Rosy, Alisma, ahí están. Pero tenemos que prepararlas. Entonces, esas saetas tienen que darle la gloria a Dios. Y repito, una flecha hay que darle dirección y enfoque. Si usted suelta sus saetas, el mundo se va a encargar de prepararlos y de direccionarlos a donde quieren. Voy otra vez al ejemplo de esta bodega que encontraron. Había mucho joven. No sé si ustedes vieron en las noticias, juntaron los pantalones como pacas, así de pantalones. Las mamás que buscan a sus hijos, a sus familiares, mostrando cada prenda por si reconoces la prenda de tu familiar, que sepas que ahí estuvo. ¿Dónde están? No sabemos. Y entonces si nosotros como cristianos, como familia, como padres, no nos encargamos de prepararlos, allá afuera te los van a preparar. Y no te van a pedir permiso. En la escuela te les están metiendo ideas que al rato vienen y chocan con las tuyas y hay discusión en la casa. Pero acuérdate que el maduro eres tú. Tú eres el papá, tú tienes la autoridad, pero también tienes la sensatez para guiarlo, ¿sí? Y entonces hay que darle a esa flecha una dirección y un enfoque. Y se les debe de dar un impulso para lograr lo que ellos buscan, educándolos siempre conforme a la palabra de Dios, porque una vez que estas flechas
Han salido de tu mano, no hay vuelta atrás. Si tú avientas una flecha, ¿puedes ir a agarrarla y volverla a lanzar? No, ya la dejaste ir, ya se te fue de la mano, se acabó el tiempo. Los niños tienen un tiempo para que nosotros los eduquemos. Llegado ese tiempo, no hay manera de echar para atrás. Ya no hay manera de cambiar lo que ellos traen en su mente, en su corazón. Es más difícil. Van a sufrir descalabros para entonces entrar a querer conocer de Dios. Han salido de la mano y se han ido al mundo. A veces ya es tarde para dirigir esas flechas y con demasiada frecuencia estas flechas dan en el corazón de los padres. Estas pequeñas saetas causan dolor al corazón del padre. ¿Por qué? Porque andan en el mundo, porque andan en los vicios y no hay manera. Uno quisiera que no cayeran los hijos, los sobrinos, los parientes, la familia, los hermanos de la iglesia, que no cayeran en vicios, o si cayeron que lo dejaran, pero es muy fuerte el pecado en sus vidas y entonces estas flechas o estas saetas que son los hijos causan dolor en el corazón de los padres y causan pena también para estos padres. Ahora una pregunta para los que todavía son hijos. Son flechas. ¿Recuerdas tus obligaciones todavía para con tus padres? Ya ahora que eres grande. Porque también es recordar como hijos a nuestros padres. No juzgarlos, porque el que los va a juzgar es Dios. Tú eres hijo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Abrazar a tus padres. Si, como los tengas, como sean, tú no los vas a cambiar. No los vamos a cambiar. Nuestro deber es amarlos, nada más. Los cuidamos y ya están ellos en la vejez. Hay quien reniega mucho con sus padres, mis hermanos. Y esto es terrible porque muchas veces eso se ve en el cristiano también, renegando con su padre, por cuidar a su padre, a su madre. Pero cuando los perdemos, mis hermanos, es un dolor tan terrible que quisieras que el tiempo regresara y corregir ciertas cosas, pero ya no hay. Ya no hay tiempo, no hay manera de volver el tiempo atrás. Hoy en día la sociedad ya no valora o no observa la importancia de tener un hogar en el que se enseñen buenos principios y valores. Los hogares están enfrentándose en crisis que desencadenan con muchos otros problemas, pero la mayoría de los problemas parte de esto. ¿De qué? La ausencia de principios y valores en la familia. Principios y valores en la familia. Recuerden que está el dicho que el ejemplo, la palabra impacta, pero el ejemplo arrasa. Les puedes decir una cosa, pero si te ven haciendo lo contrario, ¿qué crees que van a hacer ellos? Lo que te ven hacer y no lo que te escuchan decir. Y entonces es ahí esa incongruencia. Y entonces los principios que nosotros establezcamos en el hogar, debemos ser hacedores de esos principios, de esos valores. Si nos cuesta trabajo a nosotros como padres, imagínense a los hijos. Si uno es un padre iracundo y a las primeras de cambio se enciende, pero luego cuando el hijo por cualquier cosita también se enciende, le dices, oye, tranquilo, te va a decir, no, pues enséñame cómo. Pero si uno es el que se enciende, pues ¿cómo les vamos a enseñar? Y entonces lo triste, repito, es que el desinterés de querer un hogar agradable a Dios se presenta aún muchas veces en hogares cristianos. No nos preocupamos por los principios y valores en la familia. Es importante saber entonces qué dice la Biblia al respecto de los padres en un hogar. ¿Qué hacer cuando llegan los hijos? Y estos son los deberes de los padres. Este es el legado, mis hermanos. Un legado, algo que vas a transmitir, pero transmitir de una manera de vida. En la palabra legado y herencia se ve muy similar, pero la herencia, se pudiera decir que es más en cuanto a lo que genéticamente, estamos hablando de la familia, genéticamente se heredan cosas de tus genes a los hijos y entonces se parecen, eso es herencia. Y legado es algo que también se hereda, pero que se transmite, ¿sí? La herencia
vienen los genes, ya está. Y el legado es algo que se va a transmitir, que le vas a enseñar. Pero ¿cómo se lo vas a enseñar? De palabra y de hecho. Y lo primero que tienes que hacer es enseñar. ¿Qué es enseñar? Es transmitir el conocimiento, las ideas, las experiencias, las habilidades o hábitos. Repito, ¿qué es enseñar? Transmitir el conocimiento. Lo que tú sabes, se lo vas a transmitir a tu hijo. Por ejemplo, en el oficio de un padre de familia. Si su hijo no tiene trabajo, no sabe hacer nada, ¿qué va a hacer el padre? Le va a transmitir su conocimiento. Un ejemplo, si el papá es albañil y el hijo necesita trabajar, ¿qué le va a enseñar el papá? La albañileada, ¿verdad? Cómo se carga el bote, cómo se escarba, le transmite su conocimiento para que en su momento este joven, esta persona, pues sea un buen albañil y entonces ahí le transmitió ya un conocimiento. Sí, ya el muchacho no se muere de hambre porque entonces ya aprendió cómo ganarse el dinero, ya le transmitió el conocimiento. En las ideas también se transmiten. Por ejemplo, en la cuestión de lo espiritual, hay mucha gente que dice que transmite a sus hijos o a su familia las ideas de cómo adorar a Dios. ¿Y cómo son estas ideas? Como lo enseñaron, haciendo penitencias, yendo a comulgar, y se transmite esa idea a los hijos. En cuanto a la iglesia cristiana, pues la idea es que enseñes conforme a lo que está escrito en la Biblia, pero para que tu hijo te crea, si le dices al hijo, hay quien manda al hijo y le dice, vete a la iglesia y lo mandas como papá, pues ahí está algo incongruente porque tú te quedas en casa, pero mandas al hijo con el vecino, con la tía o lo mandas solo. Y entonces eso no es congruente porque es tu labor como padre, como madre, enseñar. Aquí esto de enseñar es para los dos. Padre y madre tienen esa responsabilidad. Es una responsabilidad de matrimonio. Transmitir ese conocimiento. Las experiencias. Hay quien también enseña a través de las experiencias. También a través de eso enseñamos habilidades o hábitos. Vuelvo a los hábitos. Le dices al hijo, no tomes, pero te ve tomando a ti. Y entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Cuando tenga su dinero y esté grande, ¿qué va a hacer? Va a tomar. Porque lo va a ver normal. Porque es algo que se vuelve parte de su hábito, de su día a día. Y enseñar esta palabra en el contexto espiritual, enseñar es la capacidad que Dios ha dado para explicar que la palabra de Dios, esto es lo que nos dice Dios a los padres, enseña la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Deuteronomio 6, del 1 al 6. ¿Ya lo tiene? Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra. Pongamos atención a esto. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué son estos estatutos o estos mandamientos? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, ahí están las generaciones. Si usted siembra la palabra en sus hijos, también sus hijos se la va a transmitir a sus nietos y sus nietos a sus bisnietos. Y es una semillita que va pasando. ¿Sí? Tú, tus hijos, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, no nomás los domingos, mis hermanos, todos los días usted le va a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Dice, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ten cuidado, pon atención, ponlos por obra. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué le va a transmitir usted a Dios? A su hijo, perdón, que hay un solo Dios, no hay más. Si la abuelita viene y le dice, oye, mijita, vamos con la Virgen de tal o vamos con el santo fulanito, no, la encargada de formar o el encargado de formar a sus hijos es usted, no la abuelita. A veces la abuelita se enoja si usted se los quita. Pero ahí usted tiene que poner, ¿qué quiere? La comodidad de que la abuela le cuide a los hijos y le enseñe lo que ella cree, si no es cristiana, o usted se va a sacrificar y va a decir, no, yo debo de cuidar a mis hijos. Le voy a contar lo que me pasó una vez. Estando mis hijas pequeñas, tuve a Abby y todavía el primer año trabajé. Pero Dios ya me había dicho que no, que yo la cuidara, porque herencia de Jehová son los hijos. Y una herencia, ¿usted va y le encarga al hijo del vecino? No, porque le roba, ¿verdad? Le puede abrir el cofrecito y le va a robar moneditas si usted no se da cuenta, o no sabe qué va a hacer con esa herencia. Y entonces a mí ya Dios me había dicho que yo tenía que cuidar, pero en el trabajo me insistieron tanto y a mí me encantaba mi trabajo, mis hermanos, que pues no luché mucho, ¿verdad? Y entonces mi mamá me dijo, el lugar más seguro para mí, para dejar a mis hijas, pues era con mi mamá. Y mi mamá me dijo, yo te la cuido, ok. Me la cuidó todo un año. Pero al año Dios me dijo, vas a tener otro hijo. Y yo, ¿cómo? Si no podía, si era estéril, ¿cómo que otro? Y entonces viene el otro, Dios me avisó. Y entonces, cuando estaba esperando a la otra bebé, pues yo me resistía porque era lo mismo, vas a dejar el trabajo porque ya vas a tener 2 herencias. Y mi mamá, yo te la cuido. Y yo, ay mamá, pues sí, muchas gracias, pero no, tengo que dejar el trabajo porque tengo que ser obediente a Dios. Y pues así fue, mis hermanos, fui obediente a Dios, llorábamos las tres chillábamos, las 3 ahí arriba, porque pues yo tuve que recoger a Abby con mi mamá, ¿verdad? Pues yo ya me iba a hacer cargo de ella. Así que Abby lloraba porque estaba acostumbrada a estar con su abuela. La chiquita lloraba porque nació chillona, mis hermanos. Y yo lloraba porque yo decía, yo no quiero esto, yo todo el tiempo trabajando y ahora aquí cuidando a 2 chiquillas. Pues llorábamos los 3 y a veces llegaba mi esposo y mi hijo del trabajo y nos hallaban chillando a las 3. ¿Qué hacía? Le daba una chiquilla a mi esposo y la otra chiquilla a mi hijo, les decía, ahí se quedan con ellas y yo me iba a chillar a la azotea, mis hermanos. No podía correr para otro lado más que para la azotea. Y pues aceptando lo que Dios había dicho que hiciera. Y ándele que un día tuve necesidad de ir con mi mamá porque tenía que hacer yo un trámite. Y pues a la chiquita chillona era la niña y pues nadie me la aguantaba. Y dije, pues me la llevo. Y entonces encargué a Abby otra vez con mi mamá. Y Abby se hallaba ahí con mi mamá, pero ándele usted que llego y encuentro a mi hija llore y llore. Y me dolió en mi corazón, pero sus lagrimones, de esos que parece que le pagaban por llorar. Yo dije, pues, ¿qué le hicieron? Me senté en la puerta cuando le dije a mi mamá, ya vine. Y mi mamá, sí, está bien. Y platiqué con mi niña, le digo, hija, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y ahí como pudo la niña me contó. A llore y llore, dice, es que mi abuelita me pegó. Y yo así como que, shh. Me dice, se acerca a mi mamá, dice, ¿y qué me vas a decir? Le digo, nada. Tenía coraje, claro, le había pegado a mi hija. Pero ¿sabe de quién era la culpa? Mía. Porque fui y la encargué. Y la responsabilidad era mía. ¿Qué hice? ¿Iba a pelearme con mi mamá? No. ¿Iba a regañar a la niña? Pues tampoco, porque luego hay mamás que la abuelita les da la queja y aparte de que la abuelita ya se la zarandeó, se la zarandea a la mamá porque le desobedeció a la abuela. Y entonces agarré a mi hija, pues le pedí perdón, estaba chiquita. Y le dije a mi mamá, ya me voy. ¿Ya te enojaste? No. Estaba bien enojada, hermano, pero pues capaz que también me da, pues era mi mamá. Le pega a la nieta y luego me pega a mí, pues ni modo de... No, pues ahí es la mamá, como dicen, es la jefa, ¿verdad? Y entonces, pues agarré y me vine, y ahí vine llorando. Dije, jamás vuelvo a encargar a mis hijas. Y desde entonces les dije, par de aretes, a donde vaya yo, van ustedes. Si yo camino, ustedes caminan conmigo. Y entonces pasan estas cosas, mis hermanos, que encargamos esa herencia y hacen con nuestra herencia lo que quieren, los lastiman. Vemos el ejemplo en el mundo.
tanto niño lastimado, muerto, porque se lo dejan encargado a otro. Y entonces aquí, mis hermanos, dice, ¿qué le vas a enseñar? Que Dios solo hay uno. Y no vas a dejar que le enseñen otra cosa. Tú eres el encargado de enseñarle esto. Dice el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el versículo 5 leemos estos 3 vocablos. Corazón, en el corazón está el ánimo, el deseo, el entendimiento, la inteligencia, el propósito y la voluntad. Ese es el corazón. Vas a amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ánimo. Si tu ánimo anda por los suelos, igual lo vas a amar con todo tu corazón, así como esté, no vas a cambiar. Con todo tu deseo, poquito deseo, pues con ese poquito deseo busca a Dios, pero no dejes de buscarle porque Dios es uno. Con todo tu entendimiento, no entiendo nada, pero le hablo a Dios y como Dios es omnisciente y te escucha y está en todos lados, Él está atento a ti, Él te entiende. Con toda tu inteligencia, con todo tu voluntad, con todas tus fuerzas. Dice, el corazón entonces indica el centro de la personalidad. Por lo tanto, también indica la conducta. El alma es el centro de los deseos e inclinaciones. Lo que el alma desea, el alma alimenta la carne. Y entonces si tu carne, tu deseo te dice, hoy no quiero ir a la iglesia, entonces no vas a ir a la iglesia. Hoy no deseo hacer mi devocional, no lo vas a hacer. Vas a decirle a tu mamá, me voy a ir a orar y no estás orando, estás acostado viendo el TikTok y las redes sociales, todo eso, no lo vas a buscar, no tienes la voluntad, no quieres. Y entonces no va a haber algo que te obligue a buscarlo porque no quieres, no es tu deseo. Las fuerzas representan las energías operativas del ser humano y con mucha probabilidad las posesiones o bienes de fortuna. ¿A dónde? Con todas tus fuerzas sirves al trabajo, pero a veces no a Dios. Con todas tus fuerzas buscas tu deseo, pero no buscas a Dios. Y entonces en Deuteronomio 6:7, dice el 6:6, perdón, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cheque que dice que estas palabras que yo te mando, ¿cuándo? Hoy. Y entonces el hoy es todos los días, porque mañana que leas este versículo va a ser ¿qué? Hoy. Si de aquí a la próxima semana esa misma palabra va a ser hoy. Y entonces es todos los días, todos los días, todos los días. Dice, estarán sobre tu corazón. ¿Cuándo? Hoy. El versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí vemos acciones. Dice, y las repetirás. ¿Cómo las vas a repetir? Esta palabra, las repetirás, se refiere a perforación. ¿Han visto cómo cae una gota? De continuo, que cae una gota, ¿qué hace en el piso? Hace un agujerito. Chiquito, pero lo perfora porque es de continuo. Ahí está la goterita, la tosa, que cae y te crea un hoyo, un agujerito. Y te lo puede hacer profundo si sigue ahí la gotera. Entonces, el repetir estos estatutos, estas enseñanzas a tu hijo, tiene que ser hasta que, dice, la palabra repetirá se refiere a perforar, no que le perfores el oído, ¿verdad? Sino que lo vas a hartar porque el hijo no quiere instrucción, el hijo no tiene madurez, el hijo te dice, ya no me hable de Dios, pero dice que lo tenemos que hacer, dice, las repetirás. ¿Cómo las vas a repetir? También la idea es de punzada. ¿Cómo es una punzada? Tuc, 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 ya está la punzadita. Hasta nos tomamos la pastillita para que se quite la punzada. Esta no se va a quitar, mis hermanos. Y les vas a repetir y se va a volver un repetir agudo. Va a ser molesto en algún momento. El hijo no va a querer la instrucción. A eso se refiere la palabra repetirás. No solo es de que, ya le dije ahora una vez. O sea, hay que haga lo que quiera. Yo ya le dije. No, mi hermano, usted tiene que estar repitiendo. Que el hijo se enojó, pues déjelo que respire, que cuente hasta 10 y usted vuelva a la carga, porque ya le dije, el mundo le va a educar a sus hijos si usted no lo hace. Dice, y hablarás.
Estas palabras de hablarás es aconsejar, es anunciar, es contar. ¿Qué le vas a contar? La palabra de Dios. Le vas a decir, le vas a divulgar las enseñanzas. Vas a disertar con él porque él tiene sus ideas y tú dices, no, mira, la Biblia dice esto. Porque los hijos agarran sus ideas y luego tuercen textos fuera de contexto. Y entonces usted que estudia la Biblia, le va a enseñar lo correcto a su hijo. Va a proclamarle y también le va a recitar la Biblia. De todas las maneras posibles usted le va a enseñar. Dice en tu casa, ¿dónde es tu casa? Se refiere al edificio, pero principalmente se refiere a familia. Ahí vas a enseñar. Es tu centro de operación, tu familia. Antes que con los amigos, que el trabajo, lo principal es tu familia. Los vas a edificar por dentro. Acuérdese de la casa en construcción. Y dice también el texto que les vas a decir, dice, y andando por el camino. Esto se refiere al camino, es el curso de la vida. Cuando nació tu hijo hasta que tú partiste de este mundo, si tú estuviste con tu hijo, no sé, 40 años, y a los 40 años nos toca irnos, pues esos 40 años es el curso de tu vida, ese fue tu camino. Y acuérdese que todos los días es el hoy. Todos los días les vas a repetir la palabra. Y dice que enseñar, el versículo 20, palabra de Dios para todos, en este mismo Deuteronomio 6:20, ¿por qué le vas a enseñar? ¿Por qué vas a tomar esta actitud? Porque en un futuro tu hijo va a crecer. Y en el versículo 20, palabra de Dios para todos, dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, o sea, el hijo ya creció, ya lo enseñaste, va a haber un futuro donde él te va a preguntar, ¿cuál es el significado de las enseñanzas? De las enseñanzas, de las normas y leyes que el Señor te dio. Y entonces, como tú ya te preparaste, tú ya sabes y le vas a explicar. ¿Para qué? ¿Para qué me enseñas pura Biblia? ¿Para qué me enseñas nomás puro de Dios? Y usted ahí le va a hablar de la eternidad, le va a hablar del amor de Dios, le va a dar toda la instrucción que usted ya sabe. El número 2, el otro legado que tenemos que hacer con los hijos es guiar. Guiar es ir delante mostrando el camino, es dirigir, es encaminar, es orientar. Usted va a guiar a esa saeta, la va a guiar a un punto, para dónde quiere que vaya. Hay familias, hay mamás que dicen, prefiero verte de borracho que en una iglesia. Y entonces el hijo dice, ok, y entonces lo guiaste ¿a dónde? Al vicio. Y entonces hay que guiarlos ¿a dónde? Al temor del Señor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aún es bien importante, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otra versión de Dios habla hoy, dice, dale buena educación al niño de hoy. Y otra vez ese texto está en presente. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. No va a abandonar ¿qué? La buena educación. Solo hay un camino recto, el camino de Dios, el camino de la vida, por cuanto es evidente que la instrucción en una edad temprana inculca hábitos en la vida del niño. El kinder es donde a los niños se impregnan de todo ese conocimiento, parecen unas esponjitas los niños. La etapa del kinder, 6 años, 7 años, es la etapa donde los niños aprenden muchísimo todo lo que les enseñan. Es el tiempo donde se les da la enseñanza de Montessori, a sentir las cosas, a ser independientes, a abrocharse agujetas. Todo eso son hábitos que se les van inculcando y los padres deben insistir en este camino, en guiarlos en la enseñanza de la palabra de Dios y en hacerla valer con disciplina, pero de una forma coherente. Usted le enseña, pero usted también lo hace, porque somos buenos para mandar, pero no somos buenos para hacer, ¿verdad? Lamentaciones 2:19 dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Este capítulo de Lamentaciones 2, yo le voy a pedir que lo lea en su casa, está muy fuerte, porque esto es, dice, levántate, da voces en la noche. Es levántate a orar, ruega, alza tus manos a Dios. ¿Para qué? Para que el hijo que se descarriló
vuelva a él el favor de Dios. Lamentaciones 2, fue un periodo, el libro de Lamentaciones señala los pecados del pueblo como una razón por la que Jerusalén estuvo cayendo y entonces el pueblo se extravió. Y el lamento es esta oración, dice el lamento de la oración, es una parte crucial de nuestro camino de fe en un mundo roto. Cuando la saeta se te ha ido de las manos, ¿qué haces? Hay mamás que en la madrugada orando por el hijo y el hijo llega a 3, 4 de la mañana, llega borracho. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué camino le toca a la mamá? Levantar oración y ruego por su hijo, porque el hijo no quiso obedecer y el hijo piensa que nomás la que sufre es la mamá. No, lea Lamentaciones 2, va a tener consecuencias este hijo por desobedecer a Dios, porque ya le conoce, pero no quiere obedecer. Y entonces, pues ahí es otra cosa. Otro punto es proveer. Es otra, ¿cómo se llama? Otro legado. Proveer. Proveer es abastecer, proporcionar lo que el hijo necesita. ¿Ha visto a mamás, papás que abandonan a los hijos y dice, búscate, a ver qué haces para que te compres tus tenis? No, mi hermano, la obligación es de usted. Hasta los 18, ¿verdad? Porque luego hay hijotes de 30, 35 y mamá, mis zapatos. No, mi hijo, trabájele. Entonces el papá tiene un tiempo para proveer. El niño tiene un tiempo para crecer. Papá, ¿me das para la gasolina? No, mi hijo. Es su carro, su gasolina, trabájele. Y entonces proveer, primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Traducción lenguaje actual, este mismo texto dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios, y esto es tremendo, es una vergüenza, porque la comparación que dice el texto es peor que un incrédulo. El incrédulo, la palabra incrédulo del griego es apistos, no tiene fe, apistos, ese es el incrédulo. Y entonces, pues él no tiene fe, pero ¿qué pasa? Que a veces los inconversos nos dan ejemplo. Sí, Juan 13:34, acuérdense que el inconverso no conoce este precepto de Juan 13:34. ¿Qué dice Juan 13:34? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando no amas a alguien, no le das. Gálatas 6:2, traducción lenguaje actual, dice la palabra, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Eso le dice Dios a la iglesia. Y esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Y esto nos muestra, repito, el enorme pecado, ya que el incrédulo, que es una persona no cristiana, el incrédulo nunca ha aceptado la fe, es incrédulo, es apistos. Y entonces, pues no puede poner en práctica, no esperamos que ponga en práctica la fe. Pero muchas veces el inconverso, repito, muestra hacia sus familiares mayor afecto y les prestan más ayuda que muchos de los creyentes a su familia. A veces no quieres dar ni el chivo. A veces no quieres dar un poquito más. No le presta ayuda a los que profesan también creer. El incrédulo cuida de los suyos por razones de afecto natural. Dices, ¿qué es mi mamá? Y a la mamá lo que pida. Pero el creyente a veces ya se casó y ya no atiende a la mamá. ¿Qué pasó, hermano? No dejas de ser hijo. Hasta que tu mamá se vaya de este mundo, dejas de ser hijo. Mientras, procúrala. No te digo que le des lo mismo que le das de gasto a la esposa, pero llévale un tamal, mínimo. Acuérdate de ella. A veces las mamás de donde venimos, vemos al panadero, ay, un panecito para mi hija, y tú no te acuerdas. Como ya eres grande, ya te casaste, dices, mi familia es esta, ¿cómo? Y luego ahí ponen, es que conocí, es que Dios dice que primero la mujer. No, mi hermano, también son tu familia.
Tienes que proveer, tienes que ayudar, tienes que preguntar. A veces ni le quieres dar raya a tu mamá. Mejor andas llevando a otros que a tu mamá. Ay, es que tengo que llevar a tal hermano. ¿Y tu mamá? Ay, pues ni para el taxi le das, hermano. Ni siquiera le cooperas con la mitad. Y hermanos, eso no está bien. Somos hijos. Fuimos hijos. Yo ya no tengo papá y mamá. Y me gustaría tenerlos, hermanos. Entonces, ustedes que lo tienen, aprovechen. Llévenle el tamalito, llévenle el taquito, háblele. A veces hay mamás que dicen, no me des nada, con que me hables todos los días. No es mi caso, Dios me bendijo con buenos hijos. Pero, pues se sabe, hermanos. El otro legado es criar, es el número 4. Y criar es educarlos en la disciplina y amonestación del Señor para que sepa lo que está bien y lo que está mal. Hay que criarlos. Hay que decirle no cuando el hijo dice, es que esto está bien, no, hijo. Hay que estorbarlos, criarlos. A veces el hijo quiere una cosa y no se puede porque va en contra de lo que Dios estableció. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Estorbarlo, no le ponga las cosas fáciles. A veces hasta los ayudamos. Que vemos que el hijo se está descarriando, pues hijo, ándele pues, váyase, todo con tal de que no le moleste. Entonces hay que criarlos. Y el mundo pagado en el mundo pagano del tiempo del apóstol Pablo, e incluso en muchos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaban el hogar de cada uno de ellos con rigidez y autoridad dominante. Hablamos de criar. Los deseos y el bienestar de la esposa y de los hijos a veces eran considerados muy rara vez. ¿Y entonces por qué? Porque yo estoy criando y yo hago lo que yo quiero. Y eso es autoritarismo, mi hermano, y eso no es criar. Eso es ser autoritario. Criar es tomar en cuenta el deseo del hijo. ¿Qué quieres? Platica con él. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí quiero aclarar algo. Nos enseñaron que cuando el hijo desobedece, ¿con qué le vamos a dar? Con la vara. ¿Y qué nos enseñaron? Golpes y golpes. Y muchos nos equivocamos. Soy la primera, mis hermanos. Les di con la vara a mis hijas. Y le decía, cuéntela, y usted se va a venir y se va a poner. A veces yo quisiera regresar el tiempo para educarlos mejor. Entiendo que es difícil ser padre y no nacemos con un manual que nos diga qué hacer con los hijos. Y vamos aprendiendo o obedeciendo según nos enseñan, pero nuestra responsabilidad es estudiar la Biblia para que no nos engañen. Y entonces no es con la vara con la que te vas a acabar a tus hijos. Este texto dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este versículo contiene el hermoso balance que esperamos encontrar en la palabra de Dios. Los hijos deben de obedecer y los padres deben tratar a sus hijos de un modo tal que los hijos deseen obedecerlos. Y este mandamiento está seguido de una promesa, Deuteronomio 5:6, palabra de Dios para todos. Respeta a tu papá y a tu mamá. ¿Qué dice? Respeta, como el Señor te ha mandado. El Señor te manda que si eres hijo, respetes a tu papá y tu mamá. No porque estás grande y aún estás ya más grande y ya la mamá volteamos a ver hacia el hijo, no quiere decir que le vas a hablar como si fuera que es tu papá, es tu mamá. Y la Biblia dice respeta. Dice como el Señor te ha mandado, dice ¿para qué? Para que vivas mucho tiempo y prosperes en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es la promesa. Respeta a tu papá y tu mamá y Dios te va a bendecir. ¿Sí? El quinto es controlar. El quinto punto es controlar, y este término puede tener unas connotaciones tanto positivas como negativas. En el sentido positivo se asocia con la organización, el controlar, la eficiencia, la seguridad y la estabilidad. Y en el sentido negativo, este controlar puede implicar, repito, autoritarismo, represión, manipulación y pérdida de la autonomía. En este caso, el controlar, estamos hablando del gobierno de tu casa. Controla lo que pasa en tu casa, vigila lo que pasa en tu casa, vigila quién visita tu casa, vigila cómo están tus hijos, controla, ve en qué estado de ánimo están, qué puedes hacer, vigila
¿Qué siente tu esposa? Vigila tu hogar, controla. Primera de Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, y sujeción se refiere a obediencia, no sometidos, ¿verdad? Porque hay papás que dicen, y se hace como yo digo. No, mi hermano, no es así. Aunque nos hayan enseñado a ser así, tú rompe esa cadenita y sé diferente con tu hijo. Sé diferente. Sí se puede, se batalla, sí, pero sí se puede. Mire, mi papá, cuando llegaba, se sentaba y nomás nos tronaba los dedos. A mi papá le tenías que quitar hasta los calcetines, le quitaba los zapatos. Uno lo atendía aquí, otro acá, otro le quitaba la bota, el zapato y aguas donde le jalaras un vellito de la pierna. Y entonces agarrabas el calcetín así, porque si no así te iba. Así hicieron con nosotros. ¿Voy a hacer yo lo mismo? No. Mi papá no tenía a Cristo. Me amaba así, pero no tenía a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos que ser diferentes. Tenemos que cambiar nuestra generación, que nuestra generación sea bendita, que ame al Señor, que busque al Señor. A nosotros el Señor de pura misericordia y gracia nos guardó y aquí estamos, hermano, pero se sufre sí, pero no porque tú la sufriste con sangre quieras que tus hijos la pasen igual. No, tienes que ser diferente, tienes que hablarles del amor de Dios. En Palabra de Dios para Todos, este mismo texto dice, deben dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezcan y siempre los respeten. El punto número 6, ya voy a acabar, hermanos. El 6 es amar, enséñalos a amar, que el amor sea una forma de vida. Hay quien solo los 14 de febrero enseña su amor a su familia, pero no es así. Tenemos que amar, que el amor sea una forma de vida. El amor de Dios es más que un sentimiento y se caracteriza, ¿por qué? Por ser paciente, bondadoso, misericordioso y perdonador. Todos los días, si no acostumbras, pues busca un detalle por tu esposa, por tu hijo, hazle el café, que no siempre sea la esposa la que te hace el desayuno. Enséñale el amor y un día tú hazle el desayuno. Esa es una manera de demostrar amor. Igual cuando la esposa está cansada, el hijo, anda que no lo aguantas, abrázalo, abrázalo. Seamos diferentes de como fueron con nosotros. Que la forma de practicar el amor sea sacrificial. ¿Qué es sacrificial? Desinteresado. No es como que hoy yo te hice el desayuno y tú mañana me lo haces, te toca. No. Es mejor dar que recibir. Usted siempre trate de ayudar y dé más, dé la milla extra, esfuércese, sacrifíquese. ¿Le va a costar? Sí, pero no espere nada, usted ame. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Usted puede dar ese amor porque ya Dios le amó y entonces ya sabe cómo Dios le amó y usted puede amar, ya conoce ese amor. Una pregunta, ¿cuán importante es nuestra familia? La familia está cuando todos se van. ¿Qué pasó en pandemia? ¿A dónde nos fuimos a encerrar? Con la familia. Y si te enfermaste, ¿quién te cuidó? La familia. Como sea la familia, ¿verdad? Con la familia superamos los momentos difíciles. La familia proporciona a todos un lugar seguro donde los niños pueden experimentar el amor de Dios a través de sus padres. A veces les va mal a los niños en la escuela y no nos dicen. Y entonces los hijos crecen pues con heridas, ¿verdad? Y nosotros ni cuenta nos damos. Dios nos ha dado hoy la oportunidad de tener una familia. Aprovechemos pongámosle atención a esto que Dios nos ha encomendado. Como conclusión, mis hermanos, Proverbios 3:1-3. Nueva versión internacional, se lo voy a leer. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, no te olvides, no te vayas de aquí, se te olvide lo que hoy escuchaste. Dice, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. La obediencia a Dios es bendición. Si usted pone en práctica, se esfuerza, Dios le va a ayudar y le va a bendecir. Dice el versículo 3, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Dice, llévalos siempre alrededor de tu cuello, como un collar, ¿verdad? Y escríbelos en el libro de tu corazón, que siempre estén cerca de tu corazón. Es una referencia a siempre traerlos a la memoria, siempre buscando
ser el hacedor de la palabra de Dios. Nos vamos a equivocar, sí, hermano, va a perder la paciencia también, pero también existe el pedir perdón. Cuando se equivoque, hay quien dice, y son enseñanzas de antes, ¿cómo yo como madre le voy a pedir perdón a un hijo? Son malas enseñanzas. Debemos de practicar el pedir perdón y no siempre esperar que a nosotros, soy el papá, me tienen que servir, me tienen que… No, tú eres el que tiene que enseñar, tú tienes que dejar ese legado, porque el día de mañana vas a partir de este mundo. ¿Y qué van a hacer tus hijos? Si hoy te pones a pensar y al ratito te lleva el Señor, ¿te quedas en paz con lo que has enseñado a tus hijos? La manera en la que los has enseñado, lo que has construido en tu familia, ¿te da paz o te da miedo? Analicemos cómo estamos llevando a cabo nuestra familia, cómo la estamos edificando. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasamos a la presentación.